Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, al Dios que era, que es y que viene. Bienvenidos una vez más al encuentro con el rostro de Cristo que emerge de los Evangelios, transformando todas las situaciones de tristeza, dolor, sufrimiento, en oportunidad para rendirnos ante sus pies y dejarnos guiar por la sabiduría de su cruz. El Evangelio de hoy, tomado de San Mateo capítulo 17, verso 10 al 13, tiene un acertijo un poco complicado debido a varias razones. La primera es un texto realmente corto y que nos deja aparentemente sin pocas opciones de obtener un dato claro y relevante para nuestra experiencia de fe. Segundo, se hace necesario hacer un recorrido histórico para ayudarnos en la profundización del texto y de la enseñanza. Y tercero, es preciso volver un par de capítulos atrás para retomar el hilo conductor del mensaje central. Empecemos en el orden contrario a como lo hemos enumerado. Volviéndonos unos capítulos atrás, encontramos varios acontecimientos fundamentales para la experiencia de fe de los discípulos, en quienes realmente nosotros nos vemos reflejado en el seguimiento de Jesús. Pero vamos a resaltar los que son más determinantes por su fuerza e impacto en la vida de fe discipular, sin desmeritar los otros, pero estos realmente son pilares fundamentales. Primero, en el capítulo 12, verso 22, Jesús es acusado de expulsar los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios, a lo que Jesús responde con autoridad: si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta respuesta da a la experiencia de fe una luz importante que despeja las oscuras dudas en el camino discipular. El Espíritu de Dios es más poderoso que cualquier otro espíritu, pero además la acción de este espíritu atestigua que la presencia del reino es evidente, real, contundente y poderosa. Obviamente, este espíritu acompaña en plenitud la obra de Cristo, la sustenta y le da vigor. Más allá de esto, este espíritu actúa en Jesús con total plenitud, de modo que él mismo es capaz de concederlo. Esto es más que claro y suficiente para la experiencia de fe de cualquiera que empieza un camino discipular. Por tanto, para los apóstoles y para nosotros no debe haber problema alguno sobre esta verdad. En el capítulo 14, verso 13 del mismo Evangelio, Jesús da de comer a 5,000 personas. Esto es lo que conocemos como la primera multiplicación de los panes. Jesús toma los 5 panes y 2 peces, levanta la mirada al cielo y da gracias y los entrega a sus discípulos. Así llegan a comer unos 5,000, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. En el capítulo 14, verso 32, encontramos una segunda multiplicación de los panes, y en esta oportunidad da de comer a unos 4,000. Realmente esta segunda multiplicación de los panes es una extensión de la primera, pero sirve como ayuda para la formación de los discípulos, puesto que el tema es el mismo. Luego, en el capítulo 17, verso 1 al 10, se narra el acontecimiento de la transfiguración. Pienso que este es el más contundente para la experiencia de fe discipular. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se transfigura. Su rostro resplandece como el sol, y aparecen a su lado Moisés y Elías, es decir, la representación de la ley y los profetas, dando valor al acontecimiento que está sucediendo en ese momento. Pero lo central del relato es la voz que anuncia la identidad de Cristo. Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Escúchenlo. Este evento tiene como mensaje directo acrecentar la fe de los discípulos y afianzar en sus corazones
la certeza de que Jesús es el Mesías esperado por Israel. La gloria manifestada en Cristo es signo de su dignidad y divinidad, que revelan realmente su identidad, el Mesías esperado por todos. Por tanto, pasado este evento, la fe de los discípulos y la nuestra se supone que debería ser inquebrantable, sólida y robusta. Por otro lado, la escena que narra el Evangelio de hoy tiene lugar al día siguiente de la transfiguración, es decir, pocas horas de ese gran evento que ha robustecido la fe y el corazón de los discípulos. Los discípulos se supone que vienen con un nuevo vigor, pero la prohibición que Jesús les entrega de no anunciar a nadie lo que han visto pareciera que volviera a abrir el cuarto oscuro de las dudas. He aquí la clave. La pregunta de los discípulos es sospechosa, pero a la vez es ingenua. ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? ¿Qué significa esto? Probablemente esta escena tuvo lugar en los días de la llamada fiesta de los tabernáculos, en los que junto con la Pascua se enardecían los ímpetus revolucionarios de ciertos grupos que habían malinterpretado la idea del Mesías y habían ciertamente creído y lo tenían como una convicción profunda de que esta venida del Mesías sería un acto revolucionario, no solo espiritual, sino también político, social y económico. Es decir, este Mesías vendría a transformarlo todo. Estos grupos realmente podrían contagiar a todo el pueblo, involucrándolo en una especie de clima de falsa liberación. Por eso, si no se les frenaba, los apóstoles y las gentes de Galilea comenzaban a comprometerse en movimientos políticos mesiánicos en torno a Cristo. Jesús sabe muy bien de que esto tiene todas las posibilidades de suceder, y por eso la prohibición que les entrega a los discípulos es totalmente lógica. Ahora bien, si él era el Mesías, ¿por qué no había venido el profeta Elías, que en la creencia popular se le suponía vivo y se le esperaba como precursor y como condición previa para ungir y presentar al Mesías a Israel? ¿Era esto realmente una creencia popular muy elaborada por los rabinos, basada en una mala interpretación de un pasaje de Malaquías capítulo 3 verso 23? Pero fundamentalmente Cristo calma la inquietud de los apóstoles y disipa todas las dudas cuando acepta que realmente Elías debe venir, pero no como estaba en la creencia popular, sino que ese Elías ya había estado entre ellos, porque hubo alguien, Juan el Bautista, que actuó con el espíritu y verdad del profeta Elías. Tal certeza de Jesús se explica en la comparación de estos dos hombres. Elías tuvo celo y fortaleza por la ley de Yahvé y fue perseguido. Asimismo, el Bautista tuvo celo y fortaleza por la ley de Yahvé y fue perseguido y muerto por Herodes Antipas, instigado por su mujer, lo mismo que Acab, instigado por su mujer Jezabel, persiguió y hostigó al profeta Elías. Así como era popular esta creencia, también era popular que Elías sería el precursor del Mesías. Y esto es lo que precisamente realiza Juan el Bautista. Ahora ya podemos tener la clave del Evangelio. Nuevamente, el texto de hoy hace referencia a la obra precursora de Juan el Bautista, quien obra con el espíritu y verdad del profeta Elías y concede a la identidad de Jesús todo el peso y autoridad de la tradición defendida por Israel acerca del Mesías. Pero en el fondo está un tema más grave. Los discípulos acaban de bajar del monte en compañía de Jesús y a quienes en su presencia
Jesús le muestra su gloria y escuchan la voz del cielo que confirma a Jesús como Mesías. Pero no tarda en pasar mucho tiempo cuando vuelve a poner en duda la identidad de Jesús y su obra. Pero, ¿cómo dices que eres el Mesías si aún Elías no ha venido? Es la misma realidad que hoy experimentamos, exactamente igual, sin quitarle ni ponerle nada más. Vemos claramente a Cristo vivo y presente en la Eucaristía. Contemplamos su rostro en los evangelios y palpamos su misericordia en medio de nuestras desgracias y debilidades. Y aún así, la duda, los caprichos y perjuicios continúan en nuestros corazones, tratando de buscar un Cristo ajustado a nuestras exigencias, requerimientos y condiciones. Es como el estudiante que reprueba el mismo examen con las mismas preguntas numerosas veces en la escuela. Así nos pasa a nosotros. La duda es continua, los prejuicios nos acechan. No porque no tengamos razones para creer, sino porque estas razones no se acomodan a nuestros caprichos. El Señor advierte a sus discípulos a ser conscientes de los signos de los tiempos. El reino de Dios no vendrá con bombos y platillos. Está dentro de nosotros y espera de nuestra acción. Lo hacemos real, vivo y presente, ya, hoy, en este mundo. Dios sigue hablando al corazón del hombre, a través del Evangelio, de la liturgia, del magisterio, de los acontecimientos de la vida, personal, familiar, social. Dios nos habla a través del trabajo y también en la voz de este tiempo de Adviento que estamos viviendo, tiempo fuerte del Espíritu. Todo depende de nosotros para reconocer su voz y hacer que sea activa en nuestras vidas. Pero esto requiere la capacidad de aceptar la invitación de la gracia con entusiasmo, sin somnolencias, sin retrasos. De acuerdo como lo dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es tiempo de despertar de un sueño, pues nuestra salvación está más cerca. ¿Queda aún alguna duda? ¿Qué más esperar? Cuando de verdad has acogido a Cristo y su reino, no quedan espacio a las dudas. ¿Crees? Entonces ve a gozar de la vida del reino. A este grupo de dudas que se albergan en nuestro corazón, después de todo lo que hemos visto y oído, es a lo que Jesús se refiere cuando dice: yo tendré que padecer a manos de esta generación. Realmente esas dudas hacen padecer una y otra vez a Jesús. No esperes ser como el estudiante que siempre reprueba el mismo examen con las mismas preguntas. Vivamos este día en el amor de Dios, para que de Él recibamos su bendición.